La presentación hace referencia al libro de Edgar Morin, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Cuando miramos hacia el futuro, vemos numerosas incertidumbres sobre lo que será el mundo de nuestros hijos y demás descendientes. Por consiguiente, debemos trabajar para construir un futuro viable. La democracia, la equidad, la justicia social, la paz y la armonía con nuestro entorno natural deben ser las palabras claves de este mundo en devenir. Morin establece 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Primero, las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Segundo, los principios de un conocimiento pertinente. Tercero, enseñar la condición humana. Cuarto, enseñar la identidad terrenal. Quinto, enfrentar las incertidumbres. Sexto, enseñar la comprensión. Y séptimo, la ética del género humano. Primer saber, las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. La educación del futuro debe afrontar el problema desde estos dos aspectos, error e ilusión. El mayor error sería subestimar el problema del error, la mayor ilusión sería subestimar el problema de la ilusión. ¿Cuál es el talón de Aquiles del conocimiento? La educación debe mostrar que no hay conocimiento que no esté en algún grado amenazado por el error y por la ilusión. Un conocimiento no es el espejo de las cosas o del mundo exterior, la proyección de nuestros deseos o de nuestros miedos, las perturbaciones mentales que aportan nuestras emociones multiplican los riesgos de error. La afectividad puede asfixiar el conocimiento, pero también puede fortalecerlo. Así pues, no hay un estado superior de la razón que domine la emoción, sino un bucle entre inteligencia, afecto. Y de cierta manera, la capacidad de emoción es indispensable para el establecimiento de comportamientos racionales. El desarrollo del conocimiento científico es un medio poderoso de detección de errores y de lucha contra las ilusiones. La educación debe entonces dedicarse a la identificación de los orígenes de errores, de ilusiones y de cegueras. Esto se puede hacer mediante 4 aspectos. Primero, los errores mentales. Ningún dispositivo cerebral permite distinguir la alucinación de la percepción, el sueño de la vigilia, lo imaginario de lo real, lo subjetivo del objetivo. Segundo, los errores intelectuales forman parte de la lógica organizadora de cualquier sistema de ideas. El hecho de resistir a la información que no conviene o que no se puede integrar. Los errores de la razón, lo que permite la distinción entre vigilia y sueño, imaginario y real, subjetivo y objetivo, es la actividad racional de la mente que apela al control del entorno, al control de la práctica, al control de la cultura, al control del prójimo, al control cerebral. Cuarto, las cegueras paradigmáticas. El nivel paradigmático es el principio de selección de las ideas que están integradas en el discurso o en la teoría o que son apartadas y rechazadas. El imprinting y la normalización. Bajo el conformismo cognitivo hay mucho más que conformismo, hay un imprinting cultural, una huella matriarcal que inscribe a fondo el conformismo y hay una normalización que elimina lo que ha de discutirse. El imprinting cultural marca a los humanos desde su nacimiento, primero con el sello de la cultura familiar, luego con el de la escolar y después con la universidad o en el desempeño profesional. Así, la selección sociológica y cultural de las ideas raramente obedece a su verdad o por el contrario puede ser implacable con la búsqueda de verdad. La noología posesión. Las creencias y las ideas no solo son producto de la mente, también son seres mentales que tienen vida y poder.
De esta manera, ellas pueden poseernos. Las sociedades domestican a los individuos por los mitos y las ideas, las cuales a su vez domestican las sociedades y los individuos, pero los individuos podrían recíprocamente domesticar sus ideas al mismo tiempo que podrían controlar la sociedad que lo controla. Individuo, sociedad, noosfera. Lo inesperado. Lo inesperado nos sorprende porque nos hemos instalado con gran seguridad en nuestras teorías, en nuestras ideas, y éstas no tienen ninguna estructura para acoger lo nuevo. Lo nuevo brota sin cesar, nunca podemos predecir cómo se presentará, pero debemos contar con su llegada, es decir, contar con lo inesperado. La incertidumbre del conocimiento. El conocimiento del conocimiento, que conlleva la integración del conociente en su conocimiento, debe aparecer ante la educación como un principio y una necesidad permanente. Debemos comprender que hay condiciones bioantropológicas, condiciones socioculturales y condiciones noológicas que permiten verdaderos interrogantes que son fundamentales sobre el mundo, sobre el hombre y sobre el conocimiento mismo. Las posibilidades de error y de ilusión son múltiples y permanentes. Las que vienen del exterior cultural y social inhiben la autonomía del pensamiento y prohíben la búsqueda de verdad. Aquellas que vienen del interior, encerradas a veces en el seno de nuestros mejores medios de conocimiento, hacen que los pensamientos se equivoquen entre ellos y sobre sí mismos. El segundo saber se denomina los principios de un conocimiento permanente. La pertinencia en el conocimiento. El conocimiento del mundo se vuelve una necesidad intelectual y vital. Es el problema universal para todo ciudadano del nuevo milenio. Preguntas como cómo lograr el acceso a la información sobre el mundo y cómo lograr la posibilidad de articularla y organizarla. Cómo percibir y concebir el contexto, lo global, lo multidimensional, lo complejo, son preguntas que nos aquejan diariamente. Para articular y organizar los conocimientos y así reconocer y conocer los problemas del mundo, es necesaria una reforma de pensamiento. Ahora bien, esta reforma es paradigmática y no programativa. Es la pregunta fundamental para la educación, ya que tiene que ver con nuestra aptitud para organizar el conocimiento. Para que un conocimiento sea pertinente, la educación deberá entonces evidenciar 4 aspectos importantes. Primero, el contexto, que hace referencia a ubicar las informaciones y los elementos en su contexto para que adquieran sentido. Lo global, que es el conjunto que contiene partes diversas ligadas de manera retroactiva u organizacional. Lo multidimensional, las unidades complejas como el ser humano o la sociedad son multidimensionales. El ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. La sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas, entre otras. Y la complejidad, que es el conocimiento pertinente que debe enfrentar la complejidad. La complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. La inteligencia general. Entre más poderosa sea la inteligencia general, más grande es su facultad para tratar problemas especiales. La comprensión de elementos particulares necesita así la activación de la inteligencia general, que opera y organiza la movilización de los conocimientos de conjunto en cada caso particular. La educación debe fortalecer la actitud natural de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales y correlativamente estimular el empleo total de la inteligencia general. Este empleo máximo necesita el libre ejercicio de la facultad más expandida y más viva en la infancia y en la adolescencia. La curiosidad, la cual
muy a menudo es extinguida por la instrucción cuando se trata, por el contrario, de estimularla o, si está dormida, de despertarla. Hay tres problemas esenciales que entonces debemos afrontar. El primero, la disyunción y especialización cerrada. Los problemas esenciales nunca son parcelados y los problemas globales son cada vez más esenciales. Mientras que la cultura general incita a la búsqueda de la contextualización de cualquier información o de cualquier idea, la cultura científica y técnica disciplinaria parcela, desune y compartimenta los saberes, haciendo cada vez más difícil su contextualización. La reducción y disyunción. El principio de reducción conduce naturalmente a restringir lo complejo a lo simple. También puede enceguecer y conducir a la eliminación de todo aquello que no sea cuantificable ni medible, suprimiendo así lo humano de lo humano. Igualmente, cuando obedece estrictamente al postulado determinista, el principio de reducción oculta el riesgo, la novedad y la invención. La falsa racionalidad. Se trata de comprender un pensamiento que separa y que reduce junto con un pensamiento que distingue y que religa. No se trata de abandonar el conocimiento de las partes por el conocimiento de las totalidades, ni el análisis por la síntesis. Hay que conjugarlos. El tercer saber hace referencia a enseñar la condición humana. La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal, centrada en la condición humana. Estamos en la era planetaria, una aventura común se apodera de los humanos donde quiera que estén. Estos deben reconocerse en su humanidad común y al mismo tiempo reconocerse la diversidad cultural inherente a todo cuanto es humano. Conocer lo humano es principalmente situarlo en el universo y a la vez separarlo de él. Cualquier conocimiento debe contextualizar su objeto para ser pertinente. ¿Quiénes somos? Es inseparable de un dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos. El arraigamiento y el desarraigamiento humano. Esto es algo importante que debemos tener en cuenta y basarnos en 4 aspectos de importancia. El primero, la condición cósmica. El segundo, la condición física. El tercero, la condición terrestre. Y por último, la humana condición. Lo humano de lo humano. Tenemos que tener en cuenta 4 aspectos importantes en este factor. Primero, la unualidad. Segundo, el bucle existente entre cerebro, mente y cultura. Tercero, el bucle razón, efecto, impulso. Y el último, el bucle individuo, sociedad, especie. La unidad y la diversidad humana. Es importante tener en cuenta 5 aspectos importantes: el campo individual, el campo social, la diversidad cultural y pluralidad de individuos, el sapiens versus demens y el homo complexus. El cuarto saber que nos indica Morin hace referencia a enseñar la identidad terrenal. ¿Cómo podrían los ciudadanos del nuevo milenio pensar y sus problemas y los problemas de su tiempo? Les hace falta comprender tanto la condición humana en el mundo como la condición del mundo humano, que a través de la historia moderna se ha vuelto la era planetaria. Este planeta necesita un pensamiento policéntrico capaz de apuntar a un universalismo no abstracto sino consciente de la unidad, diversidad de la humana condición, un pensamiento policéntrico alimentado por las culturas del mundo. Educar para este pensamiento, esa es la finalidad de la educación del futuro, que debe trabajar en la era planetaria para la identidad y la conciencia terrenal.
Para esto debemos tener en cuenta tres aspectos importantes. La era planetaria. El mundo cada vez más se vuelve uno, pero al mismo tiempo se divide. Paradójicamente es la misma era planetaria la que ha permitido y favorecido la parcelación generalizada en estados-nación. En realidad, la demanda emancipadora de nación está estimulada por un movimiento que recurre a la identidad ancestral y se efectúa como reacción al curso planetario de homogeneización civilizadora. Esta demanda se intensifica con la crisis generalizada del futuro. El legado del siglo XX, la herencia de muerte, aspectos como las armas nucleares, los nuevos peligros, muerte de la modernidad y la esperanza. Y el tercer importante factor es la identidad y la conciencia terrenal. Tenemos conciencia antropológica, conciencia ecológica, conciencia cívica terrenal y la conciencia espiritual. El quinto saber se denomina enfrentar las incertidumbres. Las civilizaciones tradicionales vivían con la certeza de un tiempo cíclico cuyo funcionamiento debía asegurarse por medio de los sacrificios, a veces humanos. La civilización moderna ha vivido con la certeza del progreso histórico. La toma de conciencia de la incertidumbre histórica se hace hoy en día con el derrumbamiento del mito de progreso. Un progreso es ciertamente posible, pero incierto. A esto se suman todas las incertidumbres debidas a la velocidad y a la aceleración de los procesos complejos y aleatorios de nuestra era planetaria. Tenemos que tener en cuenta 5 aspectos importantes en este saber. El primero, la incertidumbre histórica. El devenir es ahora cuestionado y lo será para siempre. El futuro se llama incertidumbre. La historia creadora y destructiva. El surgimiento de lo nuevo no se puede predecir, no sería nuevo. El surgimiento de una creación no se puede conocer por anticipado, no habría creación. Un mundo incierto, la aventura incierta de la humanidad no hace más que perseguir a su esfera. La aventura incierta del cosmos que nació de un accidente impensable para nosotros y que continúa en un devenir de creaciones y de destrucciones. Enfrentar las incertidumbres. Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre, puesto que vivimos una época cambiante donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. Esto es por eso que la educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento. Cerebro-mente, lógica, racional, psicológica. La impredecibilidad a largo plazo. En realidad se puede considerar o calcular a corto plazo los efectos de una acción, pero sus efectos a largo plazo son impredecibles. La apuesta y la estrategia, conciencia de la puesta de decisión y la estrategia. El sexto saber es enseñar la comprensión. El problema de la comprensión se ha vuelto crucial para los humanos y por esta razón debe ser una de las finalidades de la educación para el futuro. La comprensión no puede digitarse. Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa. Educar para la comprensión humana es otra. Ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación, enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. El problema de la comprensión está doblemente polarizado. Un polo ahora planetario es el de la comprensión entre humanos. Un polo individual es el de las relaciones particulares entre familiares. Esto quiere decir que tenemos dos comprensiones, la comprensión intelectual objetiva y la comprensión humana intersubjetiva. ¿Qué es comprensión? Comprender significa intelectualmente aprender en conjunto.
Estos dos tipos de comprensiones son diferentes. La primera, intelectual u objetiva, la explicación es suficiente. En la segunda, humana intersubjetiva, esta sobrepasa la explicación. Desarrolla empatía, proyección y generosidad y permite un conocimiento de sujeto a sujeto. Una educación para los obstáculos a la comprensión. Los obstáculos externos a la comprensión intelectual u objetiva son múltiples. Los obstáculos interiores a las dos comprensiones son enormes. El egocentrismo, etnocentrismo y sociocentrismo, el espíritu redentor. La ética de la comprensión es un arte de vivir que nos pide comprender de manera desinteresada, pide argumentar y refutar en vez de excomulgar y anatematizar, evita la condena perentoria irremediable. Si sabemos comprender antes de condenar, estaremos en la vía de la humanización de las relaciones humanas. El bien pensar y la introspección son aspectos que debemos autoevaluar. La conciencia de la complejidad humana. La comprensión hacia los demás necesita la conciencia de la complejidad humana, mediante la apertura subjetiva hacia los demás y la interiorización de la tolerancia. ¿Qué significa la apertura subjetiva hacia los demás? Somos abiertos para ciertos allegados privilegiados, pero la mayor parte del tiempo permanecemos cerrados a los demás. Y segundo, la interiorización de la tolerancia. La tolerancia supone un sufrimiento al soportar la expresión de ideas negativas o, según nosotros, nefastas, y una voluntad de asumir este sufrimiento. Comprensión, ética y cultura planetarias. La comprensión es a la vez medio y fin de la comunicación humana. El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos. Dada la importancia de la educación en la comprensión a todos los niveles educativos y en todas las edades. El desarrollo de la comprensión necesita una reforma planetaria de las mentalidades. Esa debe ser la labor de la educación del futuro. El último saber se denomina la ética del género humano. La concepción completa del género humano comprende la triada individuo, sociedad, especie. Individuo, sociedad, especie se conservan en sentido completo, se sostienen, se retroalimentan y se religan. Así, individuo, sociedad, especie son no solamente inseparables, sino coproductores de uno del otro. Cada uno de estos términos es a la vez medio y fin de los otros. El bucle individuo-sociedad enseña la democracia. Individuo y sociedad existen mutuamente. La democracia permite la relación rica y compleja entre individuo y sociedad, donde los individuos y la sociedad pueden entre sí ayudarse, desarrollarse, regularse y controlarse. Democracia y complejidad, la dialógica democracia y el futuro de la democracia. El bucle individuo-especie enseña la ciudadanía terrestre. El vínculo ético del individuo con la especie humana ha sido afirmado desde las más antiguas civilizaciones. La humanidad como destino planetario. La comunidad del destino planetario permite asumir y cumplir esta parte de la antropoética, que concierne a la relación entre el individuo singular y la especie como un todo. Muchas gracias.